Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge López, soy técnico superior de prevención de riesgos laborales, auditor y responsable de calidad del Grupo Empresarial Preventel, empresa autorizada por la Autoridad Laboral, para la redundancia, en la auditoría de prevención de riesgos laborales. Les doy la bienvenida a esta segunda jornada del ciclo formativo Máster Auditor del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, que constará de tres principales pilares, ¿de acuerdo? El primero, profundizaremos en el estudio del alcance, estructura, secuencia, objetivos, ¿de acuerdo?, de la auditoría legal de prevención de riesgos laborales. Un segundo pilar esencial, ¿de acuerdo?, va a ser el estudio de los criterios que el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo estipula y pone a merced de los auditores a la hora de afrontar una auditoría reglamentaria. Por último, comenzaremos el estudio, la jornada de hoy, de la redacción, la preparación de la auditoría legal, ¿de acuerdo? En el procedimiento de auditoría nos centraremos en tres pilares fundamentales, que es la preparación de la misma, la realización in situ de la auditoría legal y, por último, redacción y muestra del informe final de la misma. Por tanto, sin más, procedemos, ¿de acuerdo?, enlazando con la primera clase, ¿de acuerdo?, y recordando la base legal que tiene o que entrega el Reglamento de los Servicios de Prevención en el apartado 6 del artículo 30, que comenta que el empresario que no hubiere concertado el servicio de prevención con una entidad especializada, ajena a la empresa, deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa. Más tarde, este mismo Reglamento de los Servicios de Prevención desarrolla este término en el capítulo 5, ¿de acuerdo?, hablando del ámbito de aplicación de la auditoría, estableciendo los objetivos, piedra angular de esta segunda jornada del máster, definiendo el concepto de auditoría, posicionando la estructura del informe de auditoría, poniendo o posicionando igualmente los requisitos que todos los auditores debemos completar o debemos cumplir para poder dedicarnos a esto, a la auditoría. Y por último, estipulando los requisitos que todas las entidades, ya sean físicas o sean jurídicas, deben cumplir para obtener la acreditación por parte de la autoridad laboral. Los criterios a seguir para realizar una auditoría reglamentaria son diversos. El Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo se basa, de nuevo, en el Reglamento de los Servicios de Prevención, en su artículo 30, en los objetivos. El Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, como les comentaba, toma como base los objetivos, ¿de acuerdo?, estipulados en este reglamento, que son: los objetivos de la auditoría es que pueda realizarse sistemáticamente, documentalmente y objetivamente. Sistemáticamente, puesto que debemos seguir un plano, un programa, ¿de acuerdo? Documentalmente, puesto que estamos obligados por ley a entregar un documento, un informe final, ¿de acuerdo?, que tendrá como destinatario, sin lugar a duda, nuestros clientes, la empresa auditada, ¿de acuerdo?, y quizá la autoridad laboral. Y objetiva, puesto que el compromiso de objetividad e independencia que debemos tener, ¿de acuerdo?, no nos debe abandonar nunca, ¿vale? Debemos tener en cuenta también a la hora de realizar la auditoría legal, la información de los trabajadores, la información que todos los trabajadores o sus representantes nos dan. Por tanto, ya podemos llegar a una conclusión importante. Primero, que la auditoría legal, la auditoría reglamentaria, consta principalmente de dos partes: una auditoría documental, ya sabemos, documentada, sistemática, objetiva, y luego una auditoría de campo, una auditoría que consta de visitas al centro de trabajo y de entrevista a los trabajadores o al resto de representantes de los mismos, ¿de acuerdo? Por último, hemos destacado dos de los objetivos, ¿de acuerdo?, que pertenecen a la base del Reglamento de los Servicios de Prevención. El tercer objetivo es realizarse, estas auditorías se deben realizar de acuerdo con las normas técnicas establecidas. Aquí nos encontramos con una laguna legislativa importante, ¿de acuerdo?, puesto que no hay técnicas establecidas. No hay técnicas establecidas, ¿de acuerdo? Aquí es donde enlazamos con el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Sobre el Instituto, ¿de acuerdo?, recae la obligación de auditar a la administración pública, ¿de acuerdo? Y ellos,
ya que tienen esta gran responsabilidad, ¿de acuerdo?, elaboran una serie de requisitos, en este caso 45 requisitos. 45 requisitos que son orientadores, son de carácter general, pero que a su vez ponen a nuestra merced, ¿de acuerdo?, a merced de los auditores, para que podamos efectivamente tener esos criterios contra los que auditar. ¿De acuerdo? Estos criterios se desarrollan o se enarbolan, ¿de acuerdo?, en base a lo dispuesto en el artículo 30 del reglamento de servicio de prevención, como hemos comentado antes. Los objetivos de la auditoría son los siguientes. Esto es esencial, ¿de acuerdo? Esto es esencial. Los objetivos son tres principales. El primero es comprobar cómo se ha realizado la evaluación de riesgos laborales. Si es completa, hay que analizar sus resultados, ¿de acuerdo?, y verificarlos. Primer objetivo. Segundo objetivo, comprobar el tipo y la planificación de las actividades preventivas. Es decir, tipo y planificación de las actividades preventivas. Tendremos que chequear si es coherente con el resultado de la evaluación de riesgo. Y por último, analizar, ¿de acuerdo?, la adecuación de los procedimientos y los medios requeridos para conseguir que estas actividades preventivas se puedan desarrollar. Estos son los tres objetivos principales dentro de la auditoría legal, ¿de acuerdo? El estudio de la evaluación de riesgos, el estudio del tipo y de las actividades de la planificación preventiva, ¿de acuerdo? Y por último, el estudio de la organización, que los medios humanos y materiales habidos, ¿de acuerdo?, en la empresa nos permitan llevar a cabo las actividades planificadas, ¿de acuerdo?, las actividades preventivas planificadas. Otra de las características principales que debemos tener en cuenta en la elaboración de las auditorías reglamentarias es el alcance, la sistemática. Dentro de la organización previa nuestra, de la auditora, ya sea jurídica o física, ¿de acuerdo?, debemos tener en cuenta, recapitulando, ¿de acuerdo?, centrarnos siempre en el estudio de esos tres pilares, ¿de acuerdo? La evaluación, el tipo y la planificación de las actividades preventivas y la organización de los recursos humanos y materiales. No tiene como objetivo aquí en la auditoría legal comprobar si las condiciones de trabajo en un momento determinado cumplen o incumplen un requisito legal. Este es una diferencia esencial entre las auditorías legales o reglamentarias y las auditorías que se realizan contra requisitos voluntarios. En este caso, por ejemplo, podemos citar OCHA 18001, ¿de acuerdo? Mientras que en OCHA 18001 o cuando auditamos contra un estándar o una norma estereotipada, ¿de acuerdo?, nos interesa la fotografía, metafóricamente, de la empresa, nos interesa cuál es la realidad en un momento dado de la empresa. Se audita por muestreo. Aquí no, la auditoría legal no nos interesa bajo ningún concepto saber que puntualmente puede haber un cumplimiento o un incumplimiento de un requisito legal, ¿de acuerdo? Desarrollaremos estos requisitos más adelante, ¿de acuerdo? Pero no nos interesa esta realidad, nos interesa, ¿de acuerdo?, y vamos a evaluar con el objetivo de conseguir verificar o evaluar la eficacia del sistema. Que haya un incumplimiento puntual, ¿de acuerdo?, no significa que no tengamos en la empresa auditada, ¿de acuerdo?, un sistema de gestión de prevención de riesgo laboral eficaz, ¿de acuerdo? No es condición necesaria y suficiente. Podemos tener sistemas de gestión eficaces, ¿de acuerdo?, sistemas de gestión de prevención de riesgo laboral eficaces en estas empresas, ¿de acuerdo?, y tener incumplimientos impuntuales, ¿de acuerdo? Vale. Partiendo de esa fase, de esa base, ¿de acuerdo?, debemos tener en cuenta la sistemática a desarrollar. La he mencionado previamente, ¿de acuerdo?, pero debe quedar bien claro. Prioritariamente obtendremos o realizaremos una auditoría documental, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a realizar una auditoría documental, luego veremos qué gradación sistemática vamos a seguir, pero una auditoría documental que se basa principalmente en el estudio de la evaluación de riesgo y de la planificación preventiva. Con respecto, y muy brevemente, con respecto a la evaluación de riesgo, verificaremos si es completa y se incluye todos los requisitos legales, ¿de acuerdo? Con respecto a la planificación preventiva, que se enlaza directamente con el resultado de la evaluación de riesgo, como todos bien sabemos, ¿de acuerdo?, verificaremos si es coherente, si las actividades preventivas son las legalmente exigibles, si es coherente, ¿de acuerdo?, y si tenemos recursos materiales y técnicos para conseguir, ¿de acuerdo?, o para llevar a cabo esas actividades preventivas. Una auditoría documental, ¿de acuerdo?,
que debe estar en equilibrio, que debe completarse con una auditoría de campo, una auditoría más práctica, una auditoría de campo, que son la visita a la empresa, no lo podemos obviar, ¿de acuerdo?, y una serie de entrevistas. Esa información que solicitábamos antes de los trabajadores, ¿de acuerdo? La auditoría debe ser sistemática, debe ser independiente, documentada y nutrirse, aparte, nutrirse de la información que nos den los trabajadores y los representantes de los mismos, por supuesto, en el caso, ¿no?, en el caso de que los haya. Por tanto, auditoría documental y auditoría de campo. El artículo 30 del Reglamento de los Servicios de Prevención nos dice que solamente verificaremos la veracidad de la información que nos da el empresario, en este caso la evaluación de riesgo, porque nos referimos principalmente a la evaluación de riesgo, ¿de acuerdo?, si hay dudas de esa veracidad, ¿de acuerdo? ¿En qué circunstancias nos podemos encontrar para llegar a esa conclusión? Si nosotros previamente hemos obtenido la documentación, la hemos estudiado, ¿de acuerdo?, y nos puede parecer maravilloso, puede cumplir con todos los requisitos legales. ¿Cuándo optaremos por verificar que efectivamente esa evaluación de riesgo se corresponde con la realidad? En determinados casos, escasos también, ¿de acuerdo? Primero, cuando encontramos evidencias objetivas, ¿de acuerdo?, durante una visita. Oye, en la evaluación de riesgo encontrábamos que en el almacén se realizaban mediciones termohigrométricas y los resultados estaban dentro de, pues efectivamente, el amparo legal. Vamos al almacén y vemos que a lo largo de la jornada, pues vemos que las mediciones están muy por encima, ¿de acuerdo?, de ese amparo legal. Puede ser una evidencia objetiva, tendríamos que verificarlo. ¿Qué más? ¿En qué otras situaciones nos podemos encontrar a la hora de optar por verificar que la información obtenida por el empresario no corresponde con la realidad? ¿De acuerdo? Pues en informaciones con los trabajadores y con los representantes de los trabajadores. ¿De acuerdo? Igualmente podemos encontrar evidencias documentales maravillosas que cumplan con todos los requisitos legales y que a posteriori la información de esos trabajadores, de esos representantes, nos digan justamente lo contrario. ¿De acuerdo? Esas son evidencias objetivas. Desarrollaremos, cuando nos encontremos con evidencia objetiva, desarrollaremos qué hacer en ese momento, ¿de acuerdo?, cuando estudiemos la elaboración in situ, la elaboración in situ de la auditoría legal. ¿De acuerdo? Esto lo desarrollaremos. Y finalmente, cuando nos encontremos con accidentes ocurridos, ¿de acuerdo?, o resultado de las evaluaciones de riesgo que nos digan justamente lo contrario. En estos tres casos es cuando nosotros nos plantearemos si efectivamente la evaluación de riesgo y la planificación preventiva que hemos estudiado previamente se corresponde con la realidad.